Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para compartirles la versión completa de La cabra que me bautizó, uno de los relatos más oscuros, impactantes y prohibidos de este canal, por lo que los reto a escucharlo hasta el final y a encontrar los mensajes ocultos de esta historia. Así que sin más introducciones, demos inicio a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Cuando era niño, esperaba con mucha emoción que llegaran las vacaciones para ir a la casa de la abuela en el campo, donde tenía unos cuantos animalitos y bastante espacio para jugar. Pero con el paso del tiempo, dejamos de ir a este lugar, y cuando le preguntaba el motivo a mi madre, ella siempre evadía el tema, diciéndome que mi abuelita estaba muy ocupada y que no la quería molestar. De esta manera, los recuerdos que tenía sobre estas visitas se comenzaron a borrar, así como todo lo que recordaba de mi abuelita. Pero cuando entré a la universidad y cuando empecé a vivir solo, este tema me causaba mucha nostalgia, por lo que investigué entre familiares y vecinos cuál era la dirección de la casa de mi abuela y cómo podía llegar. Y una vez que recolecté toda la información necesaria, aproveché un periodo de descanso de 4 días en la escuela para ir a dicha dirección y ver si todavía vivía ahí aquella mujer con quien pasé muchos buenos momentos durante mi infancia. Al llegar, de inmediato supe que estaba en el lugar correcto, porque todo lo que recordaba estaba ahí: el portón de madera con aquella extraña cruz, los alambres de púas que cuidaban su terreno y los pocos animalitos que tenía a su cargo, todo alrededor de una pequeña casa que ahora como adulto parecía más chica de como yo la recordaba. Así que, invadido por la nostalgia, pero nervioso por el tiempo que había pasado, toqué una campana oxidada que colgaba en aquel portón, mientras gritaba preguntando si alguien estaba ahí. Al principio creí que no saldría nadie, porque las luces del interior de aquella pequeña casa estaban apagadas, pero después de gritar varias veces, vi que un foco se encendió y noté la sombra de una pequeña y encorvada mujer caminando lentamente en dirección a la puerta. Después de esto, la mujer salió de la casa y caminó cuidadosamente rumbo al portón, evitando tropezar con la tierra y piedras que había por doquier. ¿Quién es? ¿Quién toca la puerta?, gritaba la mujer, moviendo la cabeza de un lado a otro, como intentando buscar un ángulo que le permitiera ver más claramente entre la oscuridad, mientras yo me mantenía inerte, en primer lugar, porque los nervios me impedían moverme o contestar algo ante sus preguntas, y en segundo, porque todavía pasaba por mi mente la idea de decirle cualquier cosa a aquella mujer cuando estuviera frente a mí, diciéndole alguna mentira para irme, conformándome solamente por haberla visto por última vez. Pero cuando la anciana se acercó lo suficiente al portón, se detuvo por un momento, recargando un poco su cuerpo en un viejo árbol que tenía cerca de la entrada, y me dijo: «Eres Toñito, ¿verdad? Qué bueno que viniste a verme. Pasa, te voy a dar algo de comer». Cuando escuché esto sentí mucha emoción y todavía no podía moverme ni responderle nada ante la sorpresa de que mi amada abuela me hubiera reconocido. Pero después de que me abrió la puerta, comencé a contestar todo lo que me decía mientras caminábamos rumbo a la pequeña casita en la que vivía. Pero después de entrar, abriendo la puerta para que ella pasara, me quedé completamente sorprendido al ver que el interior no era como lo que yo recordaba, ya que aquella casa
Tenía varias plantas por todos lados, unas frescas y otras secas, así como varias figuras de yeso que al principio creí que pertenecían a alguna religión, pero mientras miraba con mayor detenimiento, me percaté que se trataba de personajes que yo no conocía y que estaba seguro que no pertenecían a la religión católica o cristiana, ya que varios de ellos tenían formas y expresiones agresivas y grotescas, mientras que otras eran simplemente personas con varios collares y adornos a su alrededor. Y otro detalle que llamó mi atención y que no estaba en mis recuerdos era aquel extraño olor que había en todo el interior de la casa, el cual parecía pertenecer a una planta, porque claramente era un olor vegetal, combinado con un tipo de perfume, como el de las rosas, pero más fuerte y penetrante. Sin embargo, en todo momento, evité evidenciar alguna molestia por todo lo que veía y percibía a mi alrededor, porque por otro lado, la cara de la mujer que estaba frente a mí era inevitablemente la misma cara que recordaba de mi abuela, con la diferencia de que obviamente estaba más arrugada y desgastada por el paso del tiempo, además de que mientras tomaba una taza de chocolate que me había preparado, ella me comenzó a preguntar por mi mamá y por varios miembros de mi familia, contándome anécdotas de mis visitas anteriores, confirmándome así que sí se trataba de mi abuelita, lo que hacía que todo lo que me molestaba o me incomodaba de aquella casa fuera minimizado por mí al tener la oportunidad de poder convivir con aquella mujer que hasta ese momento solamente vivía en mis recuerdos. Esa noche le dije que mi intención era quedarme solamente un par de noches para poder regresar a la ciudad en la que estaba mi universidad, debido a la gran distancia que había entre ambos puntos, lo que pareció emocionarla mucho, diciéndome que estaba muy contenta de que la hubiera visitado, mientras limpiaba una que otra lágrima que salía de sus ojos de la emoción. Esa vez platicamos durante varias horas, y después de las 12 de la noche, mi abuelita me llevó a un pequeño cuarto de aquella casa, donde había solamente una cama, un buró y otra de esas figuras de yeso de las que había por todo el lugar. Espero que pases una buena noche, hijo. Tápate bien, porque aquí hace mucho frío, y no tengas miedo de lo que pase en la oscuridad. Mi patroncito te cuidará de cualquier cosa que veas o puedas escuchar. Pero justamente cuando me dijo esto, varios recuerdos vinieron a mí que hasta el momento habían estado completamente borrados, porque yo no recordaba haber pasado miedo en aquel lugar, pero de inmediato comencé a recordar varias cosas que me incomodaron, como acordarme de una ocasión en la que estaba escondido debajo de aquella misma cama, temblando del terror por ver que algo caminaba en el interior, y otra ocasión en la que me asomé por la misma ventana que tenía frente a mí y vi a una enorme cabra negra, la cual me observaba con una mirada de odio, y en determinado momento vi cómo se paró en dos patas por unos cuantos segundos, mientras hacía un horrible sonido con su hocico. Así que con estos nuevos recuerdos en mi mente, en esta ocasión yo le pregunté: «Abuelita, ¿todavía tienes a aquella cabra negra? ¿Te acuerdas de ella?». Le cuestioné con el único objetivo de confirmar si mi recuerdo había sido real, consciente de que su respuesta seguramente sería negativa por el tiempo que había pasado entre lo que yo recordaba y esa noche en la que yo estaba ahí. A lo que mi abuela respondió: «Todavía anda por aquí. La muy necia cree que algún día se va a escapar, pero ella no se podrá morir hasta después de que yo lo haga», me dijo mientras terminaba de acomodar mi cama. Y en ese mismo momento yo me quedé en completo silencio,
intentando entender cuál era la lógica detrás de lo que me acababa de decir, ya que en mis pensamientos era imposible que aquella cabra siguiera viva, ya que habían pasado al menos 20 años desde la última vez que estuve aquí, aunque por otro lado, yo no era una persona de campo y no tenía la menor idea del tiempo que pueden vivir este tipo de animales, por lo que de inmediato me acerqué a la ventana para ver hacia el exterior, temeroso de confirmar lo que me acababa de decir mi abuela, porque solo pensar en aquella cabra me hacía temblar del miedo y despertaba en mi pecho un horrible sentimiento de ansiedad y desesperación. Ya vete a la cama, hijo. A ella no le gusta que la veas. ¿O ya no te acuerdas de lo que te pasó? Cuando me dijo esto, comencé a temblar, porque de inmediato vinieron a mí más recuerdos de lo que había pasado aquella noche, cuando esa cabra se paró en dos patas y caminó lentamente hacia la ventana, mientras hacía aquel extraño sonido que esta vez recordé más claramente, porque se trataba de un tipo de risa macabra que retumbaba en todo mi ser. Y justamente después de verla, cuando era niño, también recordé que esa vez, al verla por la ventana, me eché a correr y me escondí debajo de la cama, mientras veía cómo aquella cabra se pasaba a la habitación, brincando a través de la ventana, para después solamente ver sus dos enormes pezuñas caminando alrededor de mí, mientras se seguía riendo sin parar. Los recuerdos que tenía de aquella cabra cuando la miraba debajo de la cama eran confusos, porque estoy seguro que primero vi sus 4 patas de animal caminando alrededor de mí, amedrentándome porque sabía que yo estaba ahí, pero en determinado momento en el que la perdí de vista, me percaté que sus patas se habían convertido en los pies de un hombre, del cual se alcanzaba a notar la parte inferior de su pantalón negro, así como aquellos 2 zapatos de piel brillante que hacían un extraño sonido en cada uno de sus pasos. Sal de ahí, por más que te ocultes, la realidad no cambiará. A los humanos les encanta esconderse en la oscuridad, pero también les da miedo cuando pasan mucho tiempo ahí. Anda, sal, porque aunque te quedes debajo de la cama, yo seguiré aquí, me dijo, mientras yo temblaba con mi pequeño cuerpo lleno de terror, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Y en ese momento, en una resignación total, comencé a moverme debajo de la cama para salirme de ahí, viendo que aquel hombre se había quedado parado en una esquina de la cama, esperándome, tal como había dicho. Pero muriéndome del miedo y previniendo lo que pudiera suceder, esa noche salí del lado contrario de donde estaba él, para estar lo más lejos que pudiera de aquel señor, quien anteriormente había sido una cabra, de acuerdo a lo que yo podía recordar. Y esa noche, cuando salí de la cama y miré en su dirección para poderlo ver, ahí estaba él, completamente distinto a como lo había imaginado. Que ya está tu cama, hijo. ¿Que no me escuchas? Te quedaste perdido por un buen rato, mirando hacia aquella ventana. Ya duérmete, para que podamos aprovechar el día de mañana. Vendré temprano a tocar tu puerta cuando esté listo el desayuno, me dijo mi abuelita, mientras salía del cuarto, despertándome de golpe de aquel recuerdo
que había sido tan claro y profundo como un sueño, pero intentando ocultar lo que acababa de recordar, solamente me despedí de ella, deseándole buena noche y agradeciéndole por la amabilidad y la calidez de su recibimiento. Y ya cuando estuve solo en el cuarto, me senté en la cama y comencé a dudar de todo lo que estaba viviendo, porque por un lado, no tenía duda de que aquella mujer era mi abuela, porque era tal como la recordaba en las pocas memorias que tenía de mi infancia, además de que claramente sabía muchas cosas de mi familia, imposibles de saber para una persona ajena a nosotros. Pero por otro lado, aquel suceso con la cabra que acababa de recordar no había estado presente hasta ese momento en todos mis años de vida, como si se tratara de una vida alterna a la que tenía en ese momento, o como si sí fuera una parte de mi vida que había estado demasiado oculta en mi mente, porque de plano no la quería recordar. Esa noche pasé un par de horas así, sentado, intentando procesar lo que acababa de vivir y deseando por algunos momentos no haber tomado aquella decisión de ir a visitar a mi abuelita de forma impulsiva, sin haberle avisado a mi mamá ni a nadie más. Pero cerca de las 2 de la madrugada, cuando ya había repensado todas las posibilidades de mi pasado y de mi futuro, me acosté y simplemente cerré los ojos, intentando dormir para que el tiempo pasara lo más rápido posible, porque al final llegué a la conclusión que solamente estaría un día y una noche más en aquel lugar, de modo que no me podría pasar nada más en aquella vieja casa en donde solamente habitaba aquella ancianita, a quien todavía me costaba trabajo aceptar como la abuelita que había estado tan ausente en toda mi vida. Con esta idea me quedé dormido, escuchando el sonido de los grillos y de uno que otro animal cuya identidad no conocía, pero sí había escuchado anteriormente en otra ocasión cuando fui a acampar en un viaje de la escuela. Sin embargo, en un punto de la noche, cuando soñaba que visitaba a mi madre y le contaba todo lo que había pasado, comencé a escuchar nuevamente la risa de aquella cabra. Primero la escuché en medio de mi sueño, como si fuera parte de él, pero después el volumen de la risa aumentó, despertándome de golpe, y cuando abrí los ojos, un horrible miedo me invadió, porque me percaté que no estaba soñando con aquella risa, sino que era real y provenía del exterior. En ese momento, mi cuerpo tuvo una reacción de terror que no había tenido anteriormente, porque no dejaba de temblar, como si estuviera tiritando de frío, porque mi boca tampoco la podía controlar, haciendo movimientos y sonidos parecidos al que cualquier persona haría en medio de una noche fría, completamente desnudo. Pero aún así, con mi cuerpo tembloroso y a punto de perder el control por la desesperación que aquella risa causaba en mí, me levanté y me acerqué como pude a la ventana para ver hacia el exterior y así poder confirmar, de una vez por todas, si aquellos recuerdos sobre esta cabra eran reales o solamente se trataba de las clásicas memorias inmaduras de un niño que no podía controlar su imaginación. Pero cuando llegué a la ventana y me asomé, tuve un fuerte y traumante golpe de realidad al ver que aquella cabra negra, que hasta el momento solamente era un falso recuerdo, estaba ahí en carne y hueso, con un tamaño aún mayor que el que yo recordaba y con un pelaje negro tan largo y brilloso que la hacía ver hermosa y aterradora por igual, ya que no tenía el aspecto de un animal salvaje cualquiera,
sino que parecía ser especial, como si se tratara de una raza distinta y superior, ya que esto fue lo que sentí cuando la cabra se percató que la estaba mirando y se volteó para verme directamente a los ojos, con una actitud que denotaba una conciencia propia, muy lejana, de la que podría desarrollar un perro con su amo, porque en este caso la situación era al revés, como si yo fuera el súbdito de aquel animal. Mañana abrirás los ojos y será tu ascensión. Mañana abrirás los ojos y será tu ascensión. Esa era la frase que no dejaba de sonar en mi cabeza, la cual estaba seguro que provenía de aquel animal. Y después de esto, ya no puedo recordar más, porque solamente abrí los ojos y estaba despertando en la misma cama en la que me había dormido, escuchando gritar a mi abuelita detrás de la puerta, diciéndome que no me tardara, porque el desayuno ya estaba listo. A lo que le respondí que en un momento salía, que solo me iba a cambiar. Pero cuando me senté nuevamente en la cama para ponerme mi ropa, me di cuenta que la extraña figura de yeso que estaba en la mesita de noche al lado de mi cama había amanecido completamente destruida, como si la hubieran reventado o como si alguien la hubiera roto con un martillo, lo que me preocupó porque aunque eran horribles, sabía que significaban algo para mi abuela por la forma en la que las acariciaba cuando pasaba junto a ellas, mientras les agradecía, llamándoles patrón, lo que también era confuso para mí porque todas eran distintas y ella se comunicaba con todas como si se tratara del mismo santo o deidad. Así que después de vestirme, me levanté y me dirigí a la cocina, pensando en la explicación que le daría a mi abuelita para justificar aquella figura rota, aunque yo estaba seguro que no había sido yo. Pero cuando salí del cuarto y cuando caminaba por el pequeño pasillo de la casa, me percaté que la mayoría de las figuras de yeso estaban rotas, unas incluso tiradas en el piso, como si alguien las hubiera destruido deliberadamente. Y cuando llegué a la cocina, ahí estaba mi abuelita, con una actitud distinta a la que había tenido la noche anterior, porque parecía muy molesta, suponía yo, por aquella situación de las figuras rotas. «La comida está lista, Antonio», me dijo mi abuelita, esta vez con un tono distinto al que me había hablado la noche anterior, por lo que solamente me senté donde ya estaba un plato con huevos revueltos y frijoles, junto a una taza de café, la cual levanté para acercarla a mi boca, soplando levemente porque todavía estaba hirviendo. Y en ese momento en el que solamente me quedé mirando al vacío, esperando a que se enfriara mi desayuno y guardando silencio para darle tiempo a mi abuelita y que se le pasara el coraje, ella apagó la estufa, caminó rumbo a la mesa y tomó una silla, sentándose justo enfrente de mí, y me dijo: «Él te visitó anoche, ¿verdad? Ya no hay necesidad de mentir. Siempre intenté controlarla, pero nunca pude, y por lo que veo nunca podré. Mis días están contados, y sé que visitaré el infierno muy pronto, así que lo único que puedo hacer para aligerar mi castigo es decirte la verdad. Yo no soy tu abuela, pero sí conozco a tu familia de forma muy cercana, ya que técnicamente tu mamá es mi hermana, pero no de sangre, sino por la bendición del oscuro. Mi decisión, como te dije, es contarte la verdad sobre tu familia y sobre mí, pero tienes la libertad de irte y olvidarte de mí, porque es lo mejor para tu vida y para tu alma, o puedes quedarte un día más y saber todo sobre mí, sobre tu mamá y el linaje de tu familia. Cabe mencionar que tu madre ya viene en camino
y eso es inevitable, así que ten por seguro que no te haré daño, no por miedo a ella, sino a la cabra y al ser que se oculta en ese animal. Así que a partir de este momento te lo dejo a ti, pero decide ya, porque mis horas están contadas. ¿Te quedas para escuchar la verdad o te vas para esconderte en la oscuridad, tal como esa noche cuando te metiste debajo de la cama? Las palabras de aquella mujer, cuya identidad acababa de desvelar frente a mí, comenzaron a atormentar mi mente con cientos de ideas de lo que tenía ganas de decirle. En unos escenarios la insultaba y rompía todo lo que podía de aquella sucia y vieja casa, y en otros simplemente me salía de ahí, maldiciéndola y dejándola a su propia suerte, para de inmediato llamarle a mi madre y pedirle una explicación sobre lo que me acababa de decir esta anciana. Pero finalmente, mi elección fue la de quedarme sentado en la mesa, alejando la comida que estaba enfrente de mí, pidiéndole que me dijera todo lo que me tenía que decir, que después de eso yo decidiría lo que haría, lo que la mujer aceptó, sentándose de forma fría frente a mí, con una actitud distinta a la que me había mostrado hasta ese momento, para después comenzar a hablar. Todo comenzó hace 40 años, aproximadamente, cuando yo era parte de un aquelarre muy famoso en todo el país, el cual era liderado por la bruja más importante que ha tenido México, por lo que entrar a este grupo fue muy difícil para mí, ya que no solo debías demostrar tus conocimientos en las artes oscuras, sino también con esa bendición del oscuro que pocas hermanas suelen tener, y yo era una de esas mujeres, por mi linaje femenino y por el trabajo que yo misma había hecho, y esto me convirtió en la mujer más cercana a la madre, por lo que estaba segura que tomaría su lugar. Pero una noche llegó una joven de 18 años de edad tocando la puerta en la casa en la que nos reuníamos, gritando que su padre, como ella le llamaba, se había comunicado con ella a través de un sueño en el que le dio la dirección de la casa de nuestra madre, así como la descripción de nuestro grupo, lo que obviamente nadie le creyó. Pero nuestra madre le dio una oportunidad, posiblemente porque sintió algo del poder natural de aquella mujer, cuya cuna claramente había sido de oro. Pero la madre nunca confiaba en nadie sin pedir algo a cambio, y esa noche le pidió a la joven que invocara frente a todas nosotras a su padre para conocer su naturaleza y validar si era digno de confiar, lo que la mujer aceptó, diciéndonos que debía ser el próximo viernes 11 a las 11 de la noche. Tras esto, la mujer se fue para regresar en la fecha indicada, ante la desconfianza y la negativa de toda la hermandad, pero nadie podía discutir con la madre, por lo que se nos pidió que solamente estuviéramos presentes aquella noche de la invocación para protegerla y hacer pagar a aquella mujer en caso de que se haya atrevido a engañar a nuestro clan. Pero esa noche, la mujer demostró una destreza única que nunca antes había visto, realizando uno de los rituales más complejos, sucios y grotescos que existen, y que era imposible que una mujer de su edad dominara, lo que sorprendió a todas las presentes, incluidas a mi madre y a mí, ya que a través de un viejo espejo que supuestamente pertenecía a un clan de gitanas, vimos salir a una enorme entidad, cuya primera forma era la de una cabra que emitía un extraño sonido parecido a una risa. Y tras salir en su totalidad a través del espejo, aquella cabra caminó frente a nosotras, dentro del círculo de poder que habíamos preparado, mientras emitía aquel sucio sonido.
para después pararse justamente enfrente de la joven y comenzarse a convertir en una escena que pocos ojos pueden ver, porque no es fácil soportar este profano acto en el que el cuerpo de un animal se convierte en el cuerpo de un hombre. Un hombre, por llamarlo de algún modo, porque era claro que se trataba de un demonio cuya identidad desconocía, y al parecer mi madre también, por aquella expresión de sorpresa que podía ver en sus ojos. Tras realizar este proceso de metamorfosis, el hombre se acercó al oído de la joven, susurrándole algo que no pudimos escuchar, y después de esto, la joven nos dijo: «Mi padre dice que su hijo está por nacer, pero que lo hará en el vientre de una mujer que no está presente entre nosotras, por lo que debemos buscar a este portal humano, la cual una vez que me vea frente a ella, hará lo que tiene que hacer, poniéndonos a su primogénito en nuestras manos para entregárselo a él». Tras esto, el demonio volvió a tomar su forma inicial, pasando por aquel mismo traumante proceso de cambio de carne y de alma para convertirse nuevamente en una cabra negra, en cuyo cuello fue puesto una correa de piel de parte de la joven mujer, quien le llevó al enorme animal a nuestra madre, diciéndole que ahora ella lo tenía que cuidar, mientras ella encontraba al primogénito y mientras él llegaba a su edad de comunión con este ser. Pero la presencia de la cabra negra trajo muchas penurias a nuestro aquelarre, porque él exigía comida, tanto de carne como de energía, y había ocasiones en las que él se salía de control, llevando a cabo los horrores más fuertes que te puedes imaginar, y que prefiero no decir en tu presencia, debido a que quiero cuidar la memoria de varias de mis hermanas, quienes se convirtieron en las víctimas de este ser, ya fuera de una forma o de otra, porque la ausencia de la mujer joven fue de más de 5 años, durante los cuales solamente se comunicaba por carta de vez en cuando, diciéndonos que seguía trabajando en su misión y que pronto sabríamos de ella. Durante esta espera nuestro clan se fue disminuyendo, hasta quedar solamente mi madre y yo, viniéndonos a vivir en esta misma casa en la que estás en este momento, y es debajo de esta tierra donde mi madre también descansa, porque una noche la cabra volvió a salirse de control, castigándola con toda su furia, porque todavía no se le daba lo que se le había prometido. Y 3 noches después de esto, por la misma puerta que está frente a ti, entró la mujer que tú llamas madre, llevándote de la mano, actuando como si yo fuera tu abuela. Teatro que tuve que seguir por el juramento que hicimos la noche de la invocación de la cabra, pero después que te vi, supe que tu madre había tenido razón desde la primera vez que nos visitó, ya que claramente tú no eras un niño normal, no solamente por tu aura, que era molesta e intimidante, sino por los 2 pequeños cuernos que salían de tu cráneo y que tu madre ocultaba con aquella gorra, así como esos filosos colmillos que salían de tus labios, los cuales confirmaban que tu cuerpo era el resultado de la profana mezcla de un animal y un ser humano. Pero yo ignoré tu apariencia en todo momento, por miedo a tu naturaleza y a la de tu padre, cuyo poder ya había visto en todo su esplendor, y quien pensaba que terminaría con mi vida en algún momento, para terminar con nuestro clan. Y esa noche, en la que te quedaste aquí con tu madre, pensé que sería mi final, cuando escuché desde mi cuarto la risa de aquella maldita cabra.
la cual saltó por la ventana para presentarse ante ti. En el recuerdo que me contaste anoche, en donde también pasó algo que obviamente no eres capaz de recordar y que yo también desconozco, porque a la mañana siguiente tus cuernos habían desaparecido de tu cabeza, dejando solamente las 2 protuberancias que estoy segura que todavía tienes en la actualidad y que ocultas en todo momento con esa gorra que nunca te quitas. Y tus colmillos también fueron limados, convirtiéndolos en los colmillos de una persona normal, pero con un filo delicadamente distinto al de los demás. Esa noche, la cabra también entró a mi cuarto y al de tu mamá, dándonos órdenes específicas a cada una. A ella, que te cuidara hasta que llegaras justamente a esta edad, cuando te sentirías atraído hacia él, y en mi caso, que lo mantuviera aquí, alimentándolo en cada periodo, de la forma en la que él lo deseara. Pero con el paso del tiempo, me comencé a arrepentir, pidiéndole ayuda a mi ser familiar, con quien siempre había trabajado, hasta antes de la llegada de tu madre, el cual me respondió y me brindó su protección, y quien está representado en todas las figuras de yeso que hay en la casa. Pero ayer en la noche, con el regreso de la cabra, y con el presagio con el que amanecí, al ver que las figuras de mi patrón habían sido destruidas, me di cuenta que todo había sido en vano, y que era inminente mi final, porque mi objetivo era darle mi alma a mi patrón, después de liberar la tuya, regresándosela a Dios, porque esa mujer que conoces como tu madre es la persona más sádica que he conocido en toda mi vida, y mira que he conocido personas malas en mi existencia, porque aunque nosotras somos brujas, estamos conscientes de nuestra humanidad, de nuestra feminidad, así como de nuestra maternidad, pero ella es distinta y parece ser una de esas personas de las que ya hay por todos lados, las cuales no pueden ser consideradas como seres humanos, porque no hay un alma dentro de ella, solamente hay una entidad que actúa por su propia voluntad. Por todo esto que te acabo de contar, el plan original de tu madre era traerte bajo otros métodos aquí para entregarte al Padre, pero yo lo quise evitar, llamándote en tus sueños, apelando a tu libre albedrío, pero él ya hizo contacto contigo y tu madre ya se enteró. Mi patrón me abandonó y ya solamente me queda esperar mi fin. Por eso hago uso de mis últimos minutos de libertad, contándote toda esta verdad y dejando en tus manos tu vida, porque sigues siendo un hijo de Dios al tener un cuerpo como el que tienes, así como un alma, porque sé que hay un alma dentro de ti. Después de decirme esto, la mujer se levantó y comenzó a preparar una vieja bolsa que tenía colgada, en donde metió algunas de sus pertenencias, la mayoría libros viejos, plantas, comida y una daga, para después salirse de la casa sin dirigirme una palabra más, y es que ya no era necesario, después de todo lo que me había dicho, y lo cual tenía sentido con todo lo que me había pasado en la vida, además de que era cierto. Yo tengo los defectos corporales que había comentado, tanto en mi cabeza como en mis dientes, además de otras cosas que no son necesarias de citar. Cuando me quedé solo en aquella casa, intenté pensar con la cabeza fría, mientras las manecillas del reloj seguían su camino, al igual que el sol, el cual desaparecía poco a poco en el horizonte, para darle paso a la oscuridad. Después de esto, mi madre llegó pasada la medianoche, primero actuando de la forma en la que siempre lo había hecho,
pero después vi que su expresión cambió cuando le dije que ya sabía la verdad y que ahora yo decidiría lo que iba a pasar a continuación, haciendo que se hincara frente a mí, poniendo su frente pegada al suelo, rogándome que la perdonara, pero no solamente lo hacía por temor a mí, sino porque a esta altura de la noche mi padre ya estaba a mis espaldas, en su forma animal, pero parado en dos patas, ansioso por consumir el festín que había dejado marinar durante años, combinando el cuerpo de un ser humano con la sustancia del odio, desamor y ego descontrolado. Explicarles la decisión que tomé es desperdiciar las palabras que uso para narrar mi experiencia, porque no soy capaz de negar mi naturaleza, pero sí puedo hacer algo con la forma en la que vivo y con las decisiones que puedo tomar, porque incluso nosotros estamos bajo la sombra de Dios, por lo que también tenemos libre albedrío, el cual me hizo recordar la anciana que vivía en esta casa cuando me contó la historia sobre mi verdadero origen, y por este mismo motivo, ella sigue viviendo en el cerro en el que se exilió, siendo conocida todavía como bruja, como la bruja del pueblo a la que nadie se quiere acercar y la cual de vez en cuando suelo visitar para agradecerle por su ayuda, recordándole que la protegeré mientras yo siga con vida. Y respecto a mí, ustedes ya saben todo lo que tienen que saber, porque sé que su alma entendió todo lo que les conté, ya que dentro de nosotros hay una buena parte de luz, pero también de oscuridad. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y donde se gesta el mal, también se puede gestar el bien. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Exploradores de la Niebla. ¿Les gustó la versión completa de este relato? Espero que sí. Me encantaría leer sus impresiones en la sección de comentarios. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad, donde cuento historias ocurridas en la ciudad, donde lo paranormal nunca duerme. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una estrella y una cabra. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.